un gusto tremendo poder introducirles a Ana María Serradilla Castaño, que es profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid, donde sacó su doctorado en 1994. Actualmente es directora del Departamento de Filología Española en la misma universidad. Tiene una lista impresionante de publicaciones. En su página de la UAM figura un número de 99 libros, más de la mitad. El título de su presentación de hoy es El género inclusivo en el español europeo, un debate siempre abierto. Pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Bob la invitación para participar en este seminario y también la posibilidad que me ha brindado de compartir con Angelita, una buena amiga, esta sesión, aunque sea con un océano de por medio. Como ha dicho Bob, voy a hablar del debate existente en España en torno al género, tema que llevó al gobierno de España, a encargar a la Academia que analizara si la Constitución española estaba bien redactada y cumplía con los requisitos demandados por la sociedad en cuanto a la visibilización de la mujer en sus páginas. A raíz de esta petición, la Academia presentó en enero de 2020 el denominado Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. En él se incluyen 3 apartados: el informe propiamente dicho, un segundo documento donde se muestra la posición de la RAE frente al sexismo lingüístico, y luego 2 anejos o 2 anexos, como prefieran. El primero, en el que se presentan algunas respuestas a las preguntas que los ciudadanos han formulado a la Academia sobre cuestiones de género, y un segundo anexo con las enmiendas relacionadas con el lenguaje inclusivo que se han hecho en el Diccionario de la Lengua. Se trata de un trabajo de 189 páginas que recoge la posición de la RAE respecto a un tema que genera multitud de debates. A lo largo de estos minutos, tomando como base este informe académico, intentaré ofrecer un panorama sobre cuál es la situación en el español europeo respecto al llamado género inclusivo. Y además de este informe, tendré en cuenta también las diversas guías sobre lenguaje no sexista publicadas en distintas universidades españolas. Hablaré de los observatorios de igualdad que también hay en nuestras universidades y comentaré algunas iniciativas como la de considerar el femenino como género inclusivo. Voy a comenzar con unos breves comentarios en torno al informe de la Academia sobre la lengua de la Constitución española, que ha despertado el interés de gran parte de la sociedad y del que la prensa se ha hecho eco. Tras un análisis en profundidad, la Academia, en el pleno que celebró el 16 de enero de 2020, aprobó por unanimidad este informe y concluye que la Constitución no presenta ningún problema desde el punto de vista gramatical, y respecto al lenguaje inclusivo, la Academia lo interpreta de la siguiente forma. Tienen en la diapositiva. Dice que la expresión lenguaje inclusivo se aplica a los términos en masculino que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que es así. De acuerdo con la conciencia lingüística de los hispanohablantes, volveré a este punto varias veces, y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas románicas. Es lo que sucede, por ejemplo, en expresiones como el nivel de vida de los españoles o todos los españoles son iguales ante la ley. Y esta es la postura que va a defender a lo largo de todo su informe. Se trata de un fenómeno puramente gramatical que, como se señala, no se debe al acuerdo expreso de ninguna institución. En este sentido, aprueba el uso que del masculino genérico se observa en nuestra Constitución, y a lo largo de todo el texto podemos ver cómo se usan en la Constitución con interpretación inclusiva los pronombres indefinidos masculino plural, que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente, nadie podrá ser obligado, o se usan con valor inclusivo grupos nominales en plural, españoles, electores, trabajadores, ciudadanos. La Constitución también, con valor inclusivo, emplea en singular sustantivos de persona en expresiones nominales indefinidas. Cualquier ciudadano, ningún español.
o expresiones construidas con grupos nominales de persona en masculino que aparecen sin artículo, abogado, presidente, parlamentarios, etc. Algo más conflictivo, y así lo recoge o lo reconoce la Academia, es el caso de las expresiones referentes a cargos individuales que pueden ser desempeñados por hombres o por mujeres, y que en la Constitución siempre aparecen con masculino genérico. El presidente del Congreso, el defensor del pueblo, el fiscal general. En estos casos, y según consta en la página 16 del informe, se podría optar por tres soluciones. La primera es desdoblar. Un desdoblamiento que puede ser ocasional, hacerlo únicamente en la primera mención, el presidente o la presidenta del gobierno, desdoblando también todas las menciones a cargos o alternarlas con fórmulas que eviten tanto el desdoblamiento como el masculino, quien ocupe la presidencia, la persona que ocupe la presidencia. Esta es la primera opción, la de desdoblar de alguna manera. Otra sería optar por referirse al cargo político del que se habla en lugar de a la persona que lo ocupa, la corona, la presidencia. Y, en tercer lugar, se podrían mantener los masculinos, como se hace ahora en nuestro texto constitucional y en las constituciones de otros países de habla española o de otras lenguas romances. Cualquiera de estas tres opciones plantea problemas de aplicación. Si se opta por la primera, el del desdoblamiento, se podría entender que las referencias que se dejen en masculino singular no abarcan a los dos sexos. Si se opta por la segunda, serán necesarias reiteraciones y paráfrasis para aclarar algunas construcciones. Y, según la Academia, la opción C, la de dejar todo en masculino, no presenta inconveniente de tipo jurídico ni lingüístico, pero sí reconocen que no tiene en cuenta las consideraciones políticas que aconsejarían dar mayor visibilidad al femenino de la Carta Magna. La Academia lo que hace es presentar las tres opciones y dice que ella no es quien tiene que elegir, ya que optar por una de estas soluciones no depende de criterios lingüísticos. Sí que toma la RAE, por ejemplo, una decisión respecto a la necesidad de incluir, dada nuestra realidad, la realidad española, las voces reina y princesa. Esta primera parte del informe termina con un estudio comparativo con las constituciones de Chile, Colombia, México y Venezuela, entre las del mundo hispanohablante, y con las de Francia, Italia y Portugal, países con lenguas románicas. La conclusión a la que se llega es que, salvo el caso de Venezuela, en la que priman los desdoblamientos, en las demás se usa el masculino inclusivo, tanto en plural como en singular. Y esto avala a la Academia para proponer modificaciones en el texto, para no proponer, perdón, modificaciones en el texto de nuestra Constitución, en lo que se refiere al tratamiento del género. Pese a ello, y aunque la Academia considera que está trabajando en la feminización del lenguaje, como veremos al tratar el siguiente documento que incluye el informe, no a todo el mundo le ha gustado esta solución. Y, de hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia con las Cortes, Carmen Calvo, afirmó hace unos meses en una entrevista a televisión que al lenguaje inclusivo no hay quien lo pare. Y dice, en la calle nos llaman vicepresidentas, ministras, diputadas, alcaldesas y concejalas. Las mujeres, si nos llaman vicepresidente, no volvemos la cara. Nos tienen que llamar vicepresidenta para sentirnos concernidas. En este sentido, parece que sexistas quizás no sean el informe de la Academia ni la Constitución, pero visibilizadoras de la mujer tampoco. La Academia, no obstante, en el segundo documento sobre el sexismo lingüístico y la posición de la RAE, insiste en que la Academia, como institución arraigada en la cultura humanística, se declara totalmente contraria a cualquier tipo de sexismo, ya sea de mujeres, de miembros del colectivo LGTBI. Y reconoce que nuestra institución está en un proceso de renovación lenta pero irreversible, en el que la mujer adquirirá o asumirá cada vez un papel más relevante. Esto es algo que parece incuestionable, aunque no siempre quede reflejado en sus escritos. La RAE parte de la base de que siempre habrá mensajes y textos sexistas, pero no son propiedades de la lengua, sino usos de esta. Según la Academia, no son inherentes al sistema, no es sexismo de lengua, sino valores que adquieren en el uso a causa de la intención de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, que sería sexismo de discurso.
no son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. Entonces, dice que no se corrige mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales. Esto es evidente, pero también lo es, según muchos y muchas hablantes, que la visibilización de la mujer en la lengua es hoy en día una necesidad. Y en esta línea, la Academia sí que atiende, por ejemplo, a la incorporación de la mujer a cargos y profesiones. Pone un ejemplo, el de diputado, que tienen ustedes en la diapositiva, que en principio era una voz unisexo, porque solo los hombres podían ser diputados a principios del 19. Después, cuando la mujer puede empezar a tener este cargo, se puede decir el diputado y la diputado, hasta que finalmente se llega a la diferenciación de desinencias, que es la que tenemos hoy en día, el diputado y la diputada. Bien, en cuanto al género inclusivo, la Academia analiza la situación de la mujer a lo largo de la historia y, aun considerando la difícil situación que nos ha tocado vivir, no entiende las críticas que desde determinados sectores de la población se hacen al masculino genérico. Comprende que las mujeres arremetan contra barreras, desigualdades, tópicos, supuestos ideológicos que contribuyan a perpetuar el poder de la bota machista, pero sorprende, dice la Academia, que las críticas hayan pasado del discurso al sistema y que se acuse de machismo a dos estructuras gramaticales relacionadas con el morfema de género: la lenta formación de femeninos de profesión, que quizás en este caso no sea tan lenta, y el masculino genérico. Para los miembros de la Academia, la tesis de que este masculino genérico oculta a la mujer no se sostiene, pues no se basa en argumentos lingüísticos de rigor científico. Consideran que no hay que tomarlo como una imposición androcéntrica, ni es una muestra en este sentido de androcentrismo lingüístico. Es la opinión de la Academia, pero al mismo tiempo se hacen eco de los movimientos en contra de este género inclusivo y parece que los comprenden, aunque en algunos casos se observa una actitud un tanto condescendiente. Por ejemplo, cuando dicen en el ámbito de las connotaciones subjetivas, hay muchas mujeres que, alertadas por esas repeticiones propagandísticas, se sienten más representadas en el discurso si aparecen expresiones de preferencia femenina. Es un agradable sentimiento subjetivo de identificación personal, semejante a cuando se refieren a uno utilizando nuestro nombre propio, pero no es más que el principio de cortesía. Nadie duda de que la Academia usa argumentos de peso, tanto lingüísticos como de uso, a la hora de atender al masculino genérico, pero quizás en algunos casos peca de una cierta actitud de superioridad que no ha gustado a muchas personas. Para los miembros de la Academia, el masculino genérico obedece a una necesidad conceptual. No podría desaparecer porque eso implicaría borrar una casilla de enorme utilidad en el sistema de la lengua. El género, dicen, es un arquetipo conceptual lógico, necesario en todas las estructuras mentales. Además, su uso obedece al principio de economía lingüística. En este sentido, se termina este subapartado del informe con un fuerte alegato a favor del masculino genérico, basándose en la historia y en la tradición lingüística. Dice que el genérico no es la causa ni la raíz de la discriminación. Negar que el masculino genérico incluye en su significado a ambos sexos es chocar contra una evidencia secular constatada por su presencia abrumadora en los corpus textuales. Vetar su uso es criminalizar una estructura gramatical inocua que ha representado todo un hallazgo de las lenguas romances frente a otras lenguas que no tienen esta diferencia de género, y que ha venido funcionando como expresión aséptica durante siglos en su aplicación a personas y animales. Así dicen que eliminar por decreto el masculino genérico e imponer su sustitución obligatoria por dobletes es una empresa de despotismo cultural en su sentido dieciochesco. Esta fuerte afirmación no impide, sin embargo, que la RAE realice propuestas para evitar en algunos casos el masculino genérico. Así tienen cabida los desdoblamientos ocasionales, la sustitución por colectivos.
como el profesorado, el alumnado, o por epicenos como persona, personaje. No obstante, esta sustitución por colectivos no siempre es posible. Fíjense, por ejemplo, los ejemplos que aparecen en la diapositiva. Vinieron 5 alumnos no es lo mismo que vinieron, no es posible decir vinieron 5 alumnados, o el doble de jóvenes, desde luego no es lo mismo que el doble de juventud. De hecho, esta propuesta es algo en lo que a menudo fallan algunas de las guías de lenguaje no sexista, a las que luego me referiré. A la academia, por ejemplo, tampoco le convence la sustitución por quiénes, en lugar de el qué, los qué, porque empobrece el sistema lingüístico. Realmente, desde su posición, dado que el masculino genérico no oculta a la mujer, no sería necesario usar otros recursos a no ser por cortesía o por ambigüedad. Esta es la posición que está presentando la academia. Y en el primer anexo del informe, con el fin de aclarar su postura y ayudar a las personas interesadas, incluyen las respuestas que da la academia a las preguntas que hacen los ciudadanos en torno al género. Los ciudadanos preguntan continuamente, no han podido presentar, dicen, las preguntas porque se van borrando y solo les quedan las respuestas. Pero en todas se parte de un mismo punto, de una misma base, que es la que tienen en la diapositiva, y es que las respuestas se atienen a criterios exclusivamente lingüísticos, fundados en el funcionamiento efectivo de la morfología del género y en el uso real de los hablantes. Entonces, se promueve el uso de formas específicas de femenino cuando las hay, e incluso se aceptan como posibles algunas que no están generalizadas, siempre que respondan a la lógica del sistema, de la lógica interna del sistema o del uso. Y así, por ejemplo, refiriéndose al masculino genérico, dice, este uso genérico del masculino no invisibiliza a la mujer. Es algo establecido por evolución a lo largo de la historia y no es fruto de una decisión consciente de ningún colectivo de hablantes. O en español, como muchas otras lenguas, el masculino es el término no marcado de la oposición de género. Se hacen, pues, como puede observarse, siempre continuamente, referencias a la gramática del español y a su historia. Pero esto no parece convencer a bastantes personas, tal como veremos al hablar de otras voces que se levantan contra esta postura. Y en todo caso, no podemos olvidar que la academia en ningún momento duda, por ejemplo, del significado del término feminismo, que muchas veces se confunde en la sociedad, pero para la academia claramente no es lo contrario de machista, sino que feminismo es el principio de igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Y en este sentido, la academia, por ejemplo, considera, en general que como este masculino, como digo, engloba a todos, y el masculino engloba a todo el mundo, no tiene nada que ver en este caso con el concepto anterior, que por ejemplo este uso masculino genérico también serviría para incluir, por ejemplo, a personas con diferentes identidades sexuales. Dice que este masculino genérico puede servir para incluir a quienes no se sienten identificados con ninguna de las categorías sexuales o genéricas binarias, y en este sentido se muestra atenta a la realidad de los transgénero. Pregunta a una persona y le contesta, pues si se trata de una mujer transgénero, habrá que referirse a ella con las palabras y las formas asociadas al género femenino. Por otro lado, se posiciona contra el uso del femenino genérico, al que luego voy a volver, y en el primero de los ejemplos que tienen en la diapositiva, se dice que en español, como en otras lenguas próximas, el femenino de los sustantivos que designan personas, el término marcado de la oposición, lo que implica que su referencia solo incluye a mujeres. Tampoco se muestra muy receptiva la academia ante los desdoblamientos, salvo que sean necesarios. Es lo que dice, que el desdoblamiento indiscriminado no es en la mayoría de los casos incorrecto, pero sí lo admite, obviamente, en casos en los que se quiere marcar la cortesía, señoras y señores diputados. En cuanto,
al lenguaje inclusivo se muestra la academia bastante dura en alguna de sus afirmaciones y dice que este tipo de lenguaje supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. El problema quizás radique en que nuestra forma de ver el mundo es necesariamente subjetiva. Y en ese sentido también, en cuanto a las estrategias para evitar el uso genérico del masculino, es contundente. El uso de la arroba o de las letras E o X como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español y además es innecesario. Esto no quiere decir que la academia, en el caso, por ejemplo, de los sustantivos con flexión de género, no apoye con total claridad el uso de formas específicas del femenino. Los sustantivos de profesiones, si tienen forma femenina, ha de usarse en femenino. Un caso muy claro es el de médica, por ejemplo, que se registra no ya con el valor de mujer del médico que tenía antiguamente, pero desde el año 1899 como mujer que ejerce la medicina legalmente, o en algunos casos se hace referencia también la academia a una serie de sustantivos procedentes de participio de presente, los que determinan en ante o yente, que eran comunes en cuanto al género, pero que han desarrollado formas específicas. Fíjense en los ejemplos que proponen. Hablan de infanta, parturienta, presidenta, clienta o dependienta. A mí me ha llamado la atención aquí la forma parturienta, porque no creo que exista en masculino. No creo que en ningún momento haya sido común. Pero bueno, llama, por otro lado, como tienen aquí, el ejemplo, no sé, en otros países, ya me lo comentarán ustedes, que en otros países hispanohablantes se utiliza presidenta, pero en España ahora mismo es el único utilizado para referirse a la mujer que tiene el cargo. Luego, por ejemplo, también hay evolución en otros términos. He puesto aquí el caso de poetista, que en este caso justo está perdiendo terreno la forma específica a favor del nombre común, porque las mujeres prefieren ser llamadas poetas. Este es un caso muy interesante. Luego, cambiando un poco de tema, la RAE también atiende a los nombres epicenos de personas que pueden funcionar como comunes o con flexión de género. Se refiere a la palabra bebé, que por ejemplo en España se utiliza en este caso siempre como epiceno, el bebé se llama María, pero en otras regiones hispanohablantes se puede utilizar la o el bebé o incluso con un par flexivo, bebé, beba. Lo mismo, por ejemplo, la palabra miembro puede ser epiceno masculino, es un miembro destacado, o actuar como común. María es una miembro destacada del partido. Por otro lado, quiero terminar esta pequeña sección que estaba comentando con una voz que ha empezado a oírse en los últimos años. No sé si ustedes conocen o vosotros conocéis, es la voz señoro. Señoro responde la academia ante una pregunta que le hace un ciudadano o ciudadana, diciendo que se alude al varón que muestra indiferencia o desdén por las reivindicaciones feministas y dice que no figura en los diccionarios consultados. En una búsqueda que realicé en Google el pasado mes de octubre, encontré 97.100 casos, 100 entradas para señoro. Esta es una palabra a la que ya hizo alusión Lola Pons en el suplemento Verne del País en octubre de 2018. Es un artículo que se llama La vida empuja la lengua, de señora a señoro. Y como dice la autora, la anonimia de Internet hace complejo saber quién empezó este uso, que se localiza en redes sociales y en canales de mucha agilidad comunicativa. Señoro tiene un sentido despectivo. Son los varones que tratan de forma condescendiente a las mujeres o dudan de la legitimidad del movimiento feminista. Y es interesante la propuesta gramatical que se ha hecho con esta palabra. Dice, a los señoros les han puesto una marca explícita de género masculino, la O. Como señor es una palabra ya masculina, se trata de una especie de doble masculino que subraya peyorativamente el machismo de algunas actitudes.
De todas formas, hay que reconocer que no es una voz común fuera de determinados ambientes, pero no podemos obviar que, como señala Pons al final de su artículo, el límite para la lengua no está en el diccionario, sino en nosotros. Bien, por otra parte, en el anexo 2 del informe se incluye una muestra representativa de las enmiendas relacionadas con el lenguaje inclusivo en el diccionario. Se han enmendado en total 366 artículos. Los principales cambios consisten en, como ven en antropofagia, en la sustitución de hombre por fórmulas abarcadoras como persona o ser humano. Así, antropofagia ya no es acción de comer el hombre, sino acción de comer el ser humano. O puede ocurrir que lo que hagan es sustituir mujer por persona, otras fórmulas abarcadoras. Ya no es mujer de vida alegre, sino persona de vida alegre. También se ha optado en ocasiones por añadir marcas que limitan el significado de las palabras. Sexo débil ya no es conjunto de mujeres, sino conjunto de mujeres con intención despectiva. Lo mismo con el caso de macho. O, por ejemplo, se redactan en pasado determinadas realidades históricas o se añade la marca del susado para indicar que es una voz ya en desuso. Camarero, antes decía las que sirven, ahora las que servían. O, por ejemplo, suprimen algunas acepciones o formas complejas cuya inclusión en el diccionario, según dice la RAE, no se justifica y que denotan un punto de vista trasnochado. Es el caso de estar de aparador una mujer, se suprime la fórmula compleja. También otra opción es visibilizar a la mujer en profesiones y actividades. Azafata ya no es solo mujer encargada, sino que la entrada es azafata, azafato, y se habla de persona encargada. Por otro lado, son frecuentes los casos en los que se evita la referencia a las mujeres por resultar ofensivo o simplemente innecesario. Antes, por ejemplo, pelar la pava, el hombre y la mujer asomada a una reja, ahora conversar los enamorados, puesto que me parece también muy interesante. Antes para la academia, callos solo eran las mujeres muy feas, ahora ya son las personas feas. También, en este caso, lo de hijo natural, no es necesario hablar de mujer soltera, ni mujeriego a mujeriegas, no es montar como lo hacían las mujeres, sino que ya explica cómo es el movimiento. Obviamente, en este sentido, sí parecen claros los intentos de la academia por evitar este lenguaje no sexista. Y bien, dejando ya el informe, quiero detenerme en otro punto, y es que todas las universidades españolas, pasa aquí, preocupadas por la igualdad de la mujer en la sociedad, también por su visibilización en la lengua, han ido creando en los últimos años los denominados observatorios de igualdad. Prácticamente todas las universidades, si no todas lo tienen, todas cuentan con este instrumento para vigilar que no haya desigualdades entre el personal de los centros. Por poner solo un ejemplo, podemos tomar como muestra la página de la Universidad de Zaragoza, que en su observatorio de igualdad, aparte de algunas secciones sobre diagnóstico de igualdad, plan Concilia, etcétera, tiene una sección que, en concreto, que se llama nombrar, bueno, una sección sobre el lenguaje específico, en la que se titula, lo que aparece aquí es nombrar en femenino es posible, inténtalo. Y aquí lo que hacen es intentar promover este lenguaje inclusivo, no discriminatorio. Para ello buscan estrategias que permiten pasar del lenguaje excluyente al incluyente, como puede ser el uso de sustantivos genéricos o colectivos, personal investigador, en lugar de investigadores, uso de nombres, adjetivos, otros adyacentes en referencia sexuada, en lugar de ser ciudadano español, tener la nacionalidad española, a través del pronombre quienes, que no gustaba la academia, quien sepa la respuesta, en lugar del que sepa la respuesta, el uso de adyacentes preposicionales, profesorado con acreditación en lugar de profesores acreditados, modificar el verbo y sus complementos, por ejemplo, les agradecemos en lugar de estamos agradecidos,
desdoblamientos como reunión de vicerrectores y vicerrectoras. Como podemos observar, todas estas estrategias no atentan en absoluto contra nuestra norma y ayudan a visibilizar la presencia de las mujeres en las instituciones. No son aplicables a todos los contextos, pero sí podemos recurrir a ellas en un gran número de casos. Y esto no es más que una muestra, como digo, del interés que tienen las distintas universidades españolas en que la mujer sea tenida en cuenta en los discursos emitidos por el personal en estas instituciones. Y con esto entramos en otro punto, ya muy brevemente, que me parece fundamental, que son las guías de lenguaje no sexista elaboradas por las universidades españolas. Ya en 2012, si ustedes recuerdan, Ignacio Bosque escribió un documento denominado Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, en el que criticaba las propuestas de algunas guías de lenguaje no sexista, la mayoría de ellas no escritas por lingüistas, pese a que en varios casos procedían de universidades que contaban con especialistas en la materia. Y también una de mis alumnas, Amanda López Temprano, se ocupó en su trabajo fin del máster, defendió en 2016, de estas guías de lenguaje no sexista. En su caso, ella estudiaba solo las universitarias. Bosque adoptaba una propuesta muy crítica, en gran parte con razón, mientras que López Temprano asumió una perspectiva más descriptiva. De entre las guías que analiza Amanda, la de Valencia es probablemente la mejor, pues en este caso la universidad se la encargó a profesoras universitarias de lengua española. Mercedes Quilis, Marta Albelda, María Josep Cuenca, dicen lo siguiente respecto al género inclusivo. Lo tienen en la diapositiva. Es que desde un punto de vista exclusivamente gramatical, usar el masculino genérico en singular, el alumno, o en plural, los alumnos, no suele presentar objeciones, pero dicen, el uso sistemático del masculino genérico en el texto o en el discurso puede resultar inapropiado, ya que oculta la presencia de mujeres, sostiene y mantiene la ambigüedad referencial y ocasionalmente indica un uso sexista del lenguaje en muchos contextos. Obsérvese que no se niega el uso del masculino inclusivo en sí, sino que se critica su uso sistemático. En esta y en las demás guías universitarias siempre se están proponiendo alternativas para evitar este uso sexista del lenguaje. Se habla del desdoblamiento total o parcial, alumnos, alumnas o alumnos barra as. Se promueve el uso de formas específicas del femenino en el caso de las profesiones, al igual que hacia la academia. Se aconseja el uso de nombres genéricos o epicenos, el uso de quienes, acudir siempre que se pueda a construcciones impersonales. Algunas van un poco más allá. La guía de la Universidad Politécnica de Madrid o la de la Universidad de Murcia aluden incluso a la posibilidad de utilizar la arroba, pese a la imposibilidad de este signo de ser pronunciado. Podemos ver cómo lo que están haciendo estas guías es promover alternativas que también tienen en cuenta la academia. La diferencia fundamental radica en que mientras para la academia estas alternativas, salvo el femenino de profesiones, son innecesarias en la mayoría de los casos, puesto que el masculino genérico no invisibiliza a la mujer, las autoras y autores de estas guías consideran que este uso sí atenta contra la igualdad de hombres y mujeres y consideran que habría que evitarlo en la medida de lo posible. Me quedo con unas palabras de Quilis et al. Con bastante sentido común, que dicen que sería necesario, por una parte, encontrar un equilibrio entre el respeto a la normativa y la precisión y claridad necesarias en los ámbitos formales, y por otra, una formulación de la realidad entre que las mujeres se presenten en igualdad de condiciones con los hombres como personas activas y visibles. Pues bien, no en estas guías, pero sí entre otros grupos de hablantes, las soluciones están yendo más allá. Y respecto al uso del género femenino como forma inclusiva, este es un punto al que yo me referí ya en una comunicación hace ya, pues, creo que fue por el 2012, y entonces yo decía que se me podría discutir que por qué no consideramos el femenino como género no marcado y decimos las estudiantes tienen derecho
a recibir clases para referirnos a hombres y mujeres. La respuesta, ya dada por Álvarez de Miranda o por Bosque, entre otros, incluso por las autoras de esta guía no sexista de la Universidad de Valencia, es que tenemos una tradición lingüística basada en la sociedad y sí, nuestra historia lingüística ha ido unida a nuestra historia social y política. El hombre ha tenido un papel preponderante frente a la mujer a lo largo de la historia y pese a nuestros avances no podemos negar lo que ha ocurrido. Pues bien, de estas palabras hace algo más de 8 años y parece que lo que antes solo se escuchaba en algunos movimientos asamblearios podría tener hoy una mayor extensión, aunque sigue quedando, eso hay que reconocerlo, en el margen de lo anecdótico. La RAE, como ya he avanzado, sigue diciendo que el femenino de los sustantivos que designan persona incluye solo a las mujeres. Como digo, esto es lo general. Este uso sigue siendo relativamente anecdótico. Pero no podemos olvidar, sin embargo, que, por ejemplo, en España, una coalición política que en la actualidad está en el gobierno cambió en las últimas elecciones su nombre y de Unidos Podemos pasó a llamarse Unidas Podemos. También abundan en la red blogs, como uno denominado un blog sin plástico, se llama, en el que sus autores y autoras reivindican este uso genérico del femenino. Y dicen, por ejemplo, desde que comenzamos esta cooperativa siempre hemos utilizado el femenino, no ha sido algo impuesto, sino una forma de hablar que surgía de manera natural en nuestras reuniones. Fíjense en que se habla de algo que comienza a surgir de forma natural. Por su parte, Jaime Rubio, en un artículo publicado en la sección de Verne del periódico El País en el año 2018, se hacía eco de este nuevo fenómeno y recogiendo las palabras de una catedrática de la Universidad de Córdoba, decía: como nos explicaba Calero, son los hablantes quienes están buscando soluciones para poder hacer referencia a este cambio social. ¿Serán ellos? Y se preguntaba, ellas, quienes decidirán qué fórmulas tienen éxito. Y continúa, también conviene recordar que la RAE da recomendaciones y no impone leyes. Su función consiste en gran medida en recoger y registrar el uso que hacen los hablantes. En este sentido, si los hábitos lingüísticos de los hablantes van cambiando, la academia tendrá que ser fiel testigo de dichos cambios. Y siguiendo esta misma línea, cuento con el testimonio de una compañera de la facultad, directora de otro departamento, quien usa habitualmente el femenino como genérico. Muestra de que este recurso va teniendo cada vez más auge. Cuando estaba pensando en hacer esta ponencia, le pedí que me respondiera a estas preguntas, que ¿por qué el femenino como género inclusivo? ¿Desde cuándo lo usaba? ¿Cómo ve que responden los interlocutores? Y si confiaban que este uso se podía extender. Desde mi punto de vista, esta profesora se sale del patrón de hablantes que podría considerarse marginal y por eso me parecieron ilustrativas sus respuestas. Ella parte de la base que más que de lenguaje inclusivo habría que hablar de lenguaje no sexista, como hacen las guías, y para ella el femenino, cuando le preguntaba dónde lo usa, desde cuándo lo usa, de que el femenino se usa sobre todo en el mundo activista, al menos en Madrid, y por mundo activista entiende activismo de izquierdas, ecologista, feminista y trans. Como me señala, es algo que comienza en el 15M, cuando la presencia del feminismo pilló desprevenida a una parte de la militancia de izquierdas. Ella dice que comenzó a usarlo en torno a 2012 y me recuerda una anécdota que le ocurrió en 2013 con un profesor joven que no se tomó muy a bien que ella propusiera que en la página de la universidad, al lado de tutora, apareciera también tutora. Decía que en esos momentos la penalización era muy grande en ámbitos institucionales y se incluía el femenino, y que incluso las mujeres que eran autoridades académicas firmaban su cargo con el cargo masculino, porque quedaba mejor. Esto va a cambiar en los últimos años, sobre todo después de dice ella, del 2017, después de la primera huelga feminista. Y lo que observa también ella es que muchos de sus estudiantes también usan el femenino como genérico, y en la actualidad en los consejos de departamento, en los consejos de su departamento, ella es la directora, también suelen hablar en femenino incluso los hombres. Dice que lo usan para visibilizar a las mujeres y en la clase para llamar la atención sobre la desigualdad de género y sobre la masculinización cotidiana del lenguaje.
Como ella misma indica, cito sus palabras textuales, en las y los estudiantes la reacción puede ser de sorpresa al principio y lo suelo explicar añadiendo que en el departamento solemos hacerlo así. Insisto, también mis compañeros varones habitualmente, y continúa, no causa más problemas de comunicación que dar un uso genérico al masculino, aunque supongo que hay veces que molesta. Para ella, el uso del femenino en las clases tiene una función pedagógica, que se fije en los estudiantes en cómo las mujeres eh, han sido y son invisibilizadas en diferentes espacios, incluido el discurso público, que también quiere llamar la atención sobre el hecho de que el masculino ni es genérico ni es neutro, y su uso tampoco lo es. Pese a ello, no es optimista respecto a la generalización de su uso y ve más probable entre otras estrategias que hemos mencionado, por ejemplo, el uso de la E como plural genérico. En todo caso, yo quiero aclarar que esta forma de expresión sigue siendo, y creo que lo será por muchísimo tiempo, un uso marginal, pero su extensión, aunque mínima, es muestra de que algo está cambiando en la sociedad, que quiere ver plasmado ese cambio en su discurso diario. En fin, termino ya. Lo que he hecho aquí en estos minutos es ofrecer un panorama del debate que existe en la sociedad española respecto al género inclusivo y, pese a las voces autorizadas de lingüistas y académicos que presentan una opinión con un gran rigor científico, me temo que este debate seguirá estando abierto durante los próximos años. Yo me he limitado aquí, independientemente de mi opinión, a presentar las diferentes posturas, a veces encontradas. No es mi visión decantarme ahora por una u otra, sino presentarla de modo que el debate pueda volver a abrirse. Lo que sí que parece incuestionable es que los hablantes somos los dueños de nuestro idioma y todos los cambios sociales que vivimos nos afectan tanto a nosotros como a nuestra forma de comunicarnos. Esto es todo. Muchas gracias. Aquí tienen unas mínimas referencias, las he ido citando. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y por haber esperado que llegue un poquito tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Me ha parecido muy, muy interesante.